Bienvenidos todos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más hermosa, más bella. Eso es. Wow. Tírale un beso a alguien de lejos. Qué bueno es estar aquí. El domingo estuvimos hablando de un monte, entre muchos montes en Israel, el monte Moriah. Y tiene un significado espectacular. Y en ese monte, dice Génesis capítulo 22, que Dios le dio una orden tremenda a un hombre, al padre de la fe, a un amigo de Dios, Abraham. Y le dijo, toma a tu hijo, a tu único, camina 3 días y llévalo a un monte y sacrifícalo. Y lo primero que a mí me chocó es que eso lo hacían los paganos. Los paganos pasaban sus hijos por el fuego, pero no se supone que nosotros lo hagamos. Y todos sabemos que Abraham es el padre de la fe y el padre del monoteísmo. De los lomos de Abraham salieron 3 religiones monoteístas. Número uno, el judaísmo. Número 2, el judaísmo salió de Isaac. Número 2, el Islam, que salió ¿de quién? De Ismael. Y número 3, el cristianismo, que salió ¿de quién? De Cristo. Así que hay 3 religiones monoteístas. Eso, gracias, pastora. Que salieron de los lomos de Abraham. Ahora, hablábamos de dónde viene el politeísmo. Porque en el principio era un solo Dios. En el jardín, ¿cuántos dioses habían? 1. ¿Cuántos dioses el hombre conocía? Pues 1. Pero ¿de dónde salieron tantos dioses? Y decíamos que todos esos dioses salieron de los atributos de Dios. Era un Dios con muchos atributos. Y pasó el tiempo y a la gente se le olvidó que todos los atributos estaban en un solo Dios. Y comenzaron a dividir los atributos y a cada atributo le nombraban ¿qué? Un Dios, y de ahí salieron muchos dioses. Y Abraham fue obediente a Dios. Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, y él se levantó muy temprano, dice la Biblia. Ensilló el burro, picó la madera, la leña, cogió la soga y el cuchillo. Cuando llegan al monte Moriah a los 3 días, le dice a sus siervos, a sus 2 siervos, ustedes se quedan aquí, mi hijo y yo iremos, adoraremos y regresaremos. ¿Ok? Y la adoración no tiene nada que ver con instrumentos musicales ni con voz. La oración es un acto de dar. Por eso el mejor adorador del mundo se llama Dios. Porque ese sí sabe dar. Porque dio ¿qué? Lo mejor que tenía, a su propio hijo. Por amor a ti y a mí, que eso es lo más grande. Porque si fuera por amor a alguien como Jesús, pero fue por amor a alguien como tú y como yo. Y lo complicado de este asunto, de esto que sucedió en el monte, es que Dios le dio una promesa a Abraham en Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Y le dijo, de ti yo haré una grande nación. El que te bendijera yo bendeciré y el que te maldijera yo maldeciré. Pero lo grande es que de ti, yo bendeciré a todas las familias de la tierra. Y nace Isaac. Y ahora tú me dices que yo lo tengo que matar. Hombre, no. Ahora tú me dices que la bendición. Abraham esperó 100 años. Mira, cuando Dios llamó a Abraham tenía 75 años. Y Dios le dijo, sal a una tierra que yo te mostraré en algún momento. Y Abraham estuvo 25 años sin escuchar la voz de Dios. Y un día le dijo, sal de tu tienda, mira las estrellas de los cielos. Ok, ¿no las puedes contar? Ok, así va a ser tu descendencia.
Pero toda la descendencia de Abraham salía de los lomos de Isaac. Y ahora tú me vas a decir que yo voy a matar la promesa. Y a veces leemos esto livianamente, pero esto fue pesado. ¿Cómo yo puedo creer en un Dios que me promete algo y después me lo quita? ¿Cómo yo puedo creer en un Dios que hace 10 años nos dijo, ustedes serán pastores de una iglesia muy numerosa y después de María la iglesia se vacía? Y se van familias y familias y familias para los Estados Unidos. Gloria a Dios que llegó una de regreso. Después de María, Puerto Rico se vació. Y se fue mucha gente. Ok, pero si ya éramos 300, ¿cómo ahora somos 90? Pues esos son los conflictos de los cristianos. Los pensamientos que llegan a la mente. Yo estoy seguro que a Abraham esos pensamientos le pasaron por su mente. Pero Abraham tomó acción y dio pasos de obediencia. Y le dijo que sí a Dios. Y hizo lo que Dios le pidió. Y llegó el momento donde él tuvo que confeccionar el altar. El cuarto. Porque el primero fue el altar de la provisión futura. De la esperanza futura. De lo que Dios le iba a dar. Y ahora que Dios se lo dio, tenía que hacer un altar para sacrificarlo. Y devolvérselo a Dios. Y él tomó los pasos que tenía que tomar. Pero yo pienso que la preparación del altar fue lo más difícil. Y ahora tiene a su hijo amarrado sobre la leña, sobre la piedra. Y ahora levanta el cuchillo y escucha una voz del cielo que le dice, no le hagan daño al niño. Para. Ya. Con la intención a mí me basta. Ahora yo sé que tú no me negarías ni siquiera a tu hijo, al que tú amas. Ahora, tenemos que escudriñar bien la Biblia para saber cómo Abraham llega a superar en obediencia esta terrible prueba de fe. Y Hebreos 11:19 dice que Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos, porque en su corazón ya lo había matado. ¡Qué convicción! Nunca renunció a la fe. Nunca se quitó, nunca se dio por vencido. Nunca claudicó. Nunca dijo no va a pasar. Porque él estaba convencido de que él podía matar a su hijo y Dios lo levantaba de las cenizas. Ahora, tenía que haber un conflicto porque Abraham, yo me imagino que pensó, pero tú me sacaste de Ur de los Caldeos y allí pasaban los hijos por fuego, pero tú eres un Dios diferente. Tú no eres el Dios verdadero. ¿Cómo me mandas a hacer algo que tú vas luego a prohibir con los años? Porque luego en Éxodo esto está prohibido. Dios le dice a Israel, tú no hagas como las naciones paganas. Ahora, todo esto ocurre en un lugar bien particular, el Monte Moriah. Y es un lugar donde tenía otro nombre y Abraham le dio un nombre. Y dijo, este monte de ahora en adelante se va a llamar el monte Jehová proveerá. Jehová Jireh. Y ese nombre lo usamos y para nosotros es bien común. Ahora, el Monte Moriah encierra una historia de amor incondicional. No es un lugar más, es un lugar especial.
En ese lugar se construyó el templo. Allí estaba el lugar del sacrificio. Fue edificado allí, mire hermano. Usted sabe que Israel es bien complejo. La historia de Israel es bien compleja. Nosotros nunca pudimos llegar al lugar donde está la piedra. Porque Abraham ordenó el altar con piedras, pero hay una piedra especial que me imagino que era la más pesada y la pusieron en aquel lugar. Y en ese lugar él colocó todo. Ok, aquella piedra está en Israel, pero no es territorio de Israel, es territorio musulmán. Y allí hicieron una mezquita. Y es fascinante porque el lugar más cerca es el Western Wall o el muro de los lamentos. Ok. Y hay un muro que si los chicos entran a internet, lo pueden proyectar ahora mismo, en este instante, en Israel, y lo podemos ver en las pantallas. Pero en ese muro, si tú lo miras de frente, hay una L porque hay un edificio construido y el lugar más cerca de la piedra es allí. Cuando yo me enteré, yo fui a orar por alguien, no dejé ningún papelito, dejé allí mi corazón y me fui al lugar más cerca. Y no es porque yo soy ni fariseo ni religioso, es porque yo tengo una convicción de que eso allí pasó. De que un día Abraham construyó un altar con piedras allí en aquel lugar. Pero hay unos túneles y nosotros nos extralimitamos en el tour y contratamos a este hombre que nos llevó a ese lugar por debajo de la tierra. Y nosotros llegamos abajo de la tierra, debajo de la piedra. La piedra estaba allá arriba y nosotros estábamos aquí abajo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1 dice: Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén. ¿Dónde? En el monte Moriah. Donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo, el sitio que David había elegido. Allí está la piedra. Y entonces ahora, pues los islámicos, los musulmanes, se inventaron una historia bien fascinante, que llegó un ángel y vino un rayo y todos esos asuntos y construyeron allí una mezquita y allí lo que hay es una mezquita. Y hay una tremenda pelea por ese lugar. Y los israelitas viven con la esperanza de que allí se construirá el tercer templo. Y ya tienen la maqueta y todo y la vimos. Algo espectacular. Eso es el monte Moriah. Ok. El rey Herodes comenzó a destruir parte de ese monte para ampliar el templo con sus recursos. Hicieron excavaciones porque el rey Herodes remodeló el templo. Primero hicieron el primer templo, después el segundo templo. Herodes lo remodeló y luego de las excavaciones en el monte quedó una silueta de una carabela y nosotros la vimos. Y desde entonces las personas comenzaron a llamar a aquel monte con el nombre del monte de la calavera, donde Jesús fue crucificado. Ahora, no sé si te estás haciendo la película. ¿Te estás haciendo la película? Abraham iba a sacrificar su hijo allí. Pasaron los años. Bueno, el ángel no dejó que Abraham matara a Isaac. ¿Por qué? Mire, hermano, yo por poco infarto
Porque primero tú piensas, wow, ¿qué Dios es este que me manda a matar a mi hijo? Pero luego, la parte 2 de la película, tú te das cuenta, diatre, que Dios es este que no me dejó matar a mi hijo, pero dejó que mataran al de él. He spared my son and gave up his. Y lo grande es que Abraham tenía otro hijo que se llamaba Ismael, el mayor. Y de Ismael iba a tener muchos. Y luego tuvo más hijos. Pero Dios tuvo uno. Su único hijo. Ese es el Dios de amor que le evitó a Abraham un dolor horrible. Porque mira, tú sabes, si a ti se te muere tu mamá o tu papá, tú eres huérfano. Y si se te muere tu esposo, tu esposa, tú eres viudo. Pero si se te muere un hijo, ¿tú eres qué? Porque no hay una palabra en el diccionario que describa eso. Cuando yo recibí, mire, tú sabes cuántas veces yo he estudiado Génesis capítulo 22 y cuántas veces yo lo había predicado, pero nunca, jamás yo lo había entendido. En 28 años de estudiar la Biblia con un doctorado en teología, yo nunca lo había entendido. ¿Qué significaba el monte Moriah? ¿Qué significa Isaac? ¿Qué de verdad pasó allí? En el monte de la calavera. Y esto es una historia profética. Porque con todo y el maravilloso final de la historia de Abraham en el monte Moriah, hay algo en este suceso que nos resulta muy difícil de aceptar. Y es cómo puede Dios demandar a un padre sacrificar a su hijo y sacrificarlo él mismo. Y esta prueba es tan dura que muchos teólogos han rechazado esto como algo indigno de Dios. Porque no se supone que Dios haga eso. Esta historia del monte Moriah tenemos que interpretarla desde el Nuevo Testamento y más exactamente desde Jesús mismo. Y en la Biblia descubrimos que lo mismo que Dios demandó de Abraham es lo mismo que se impuso a sí mismo. Romanos 8:32. Amo la carta a los romanos, la amo y la leo y la leo y la leo y no la puedo dejar de leer porque es una carta que está a otro nivel de pensamiento. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? De manera que Abraham recibió la orden de Dios para que nosotros podamos comprender, sentir y hacer empatía con Dios. Mire, hermano, hace 24 años. Y lo digo porque es verdad y estoy delante de Dios y no miento. Yo voy conduciendo en la ciudad de Nueva York, en un parkway de Long Island,
a la ciudad. Y yo estoy adorando a Dios, tengo música, estoy orando, metido en la presencia de Dios mientras voy conduciendo. Y yo escucho la voz de Dios clara, audible, que me dice, entrégame a tu hija, Cindy. Wow. Pasó aquí. Y volvió y me lo repitió. Quiero que me entregues a tu hija. Es mía, entrégamela. ¿Sabes lo que me pasó por la mente? Cindy tenía 1 año, que se iba a morir, que Dios la quería para llevársela. Y yo me estacioné. Busqué un lugar seguro y me estacioné. Y pasaron las horas peleando con Dios. Y di puños en el guía y tiré patadas y grité y di en el plafón del carro. ¿Y qué yo no hice? Pasaron horas. Y yo conocía este texto. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Pues llévame a mí. Hasta que llegó un momento en que me rendí. Porque yo amo a Dios. Yo siempre lo he amado desde que me convertí. Con todas las fuerzas de mi corazón. Con todas mis fuerzas. Y Él lo sabe, yo lo amo. Y cuando yo me convertí, yo decidí y le prometí obedecerlo en todo. Me he equivocado muchas veces. ¿He desobedecido? Sí, pero nunca es a propósito. Porque yo decidí vivir una vida que le agrade a Dios. Y los que me conocen, yo tengo testimonio de que así es que yo vivo y quiero vivir. Y yo me rendí. Lloré y le dije, ok, dime cómo lo vas a hacer. Dime cómo se va a morir. Y él me dijo, ¿quién está hablando de muerte? Y yo, para, ¿cómo que tú no me estás diciendo? Sí, yo quiero que me la entregues. Pero yo no se va a morir. Yo me sentí como Abraham. Dije, pero yo no entiendo. Es que si yo no hago esto hoy, ella va a ser primero que yo. Y yo quiero ser el primero en tu vida. No va a ser ella. Yo amo tanto a mi hija que si Dios no hace eso conmigo, posiblemente yo no estuviera donde yo estoy. Y desde ese día yo entendí que ella nunca va a ocupar el lugar de Dios. En mi vida, nadie, esa mujer que está ahí, que amo, que le daría mi vida ahora mismo, hoy, en este instante, ella no puede ocupar el lugar de Dios. Dios, ni tú, ni la iglesia, ni el ministerio, ni nada puede ocupar en mi vida el lugar de Dios. Dios es primero en mi vida. Y yo me sentí así. Hoy yo entiendo. Hoy, 24 años después, Dios tenía un trato conmigo que yo no entendí nunca. Dios me estaba llevando un mensaje en aquel momento que yo no entendí ni papa. Dios me estaba hablando de su amor por mí. Dios me estaba diciendo, duele, ¿verdad que duele? Pues yo hice eso por ti. Pero yo nunca lo entendí, yo nunca lo vi, yo no lo discerní, yo no tuve esa revelación. Y Él lo sabía, pero Él sabía que un día como hoy yo lo iba a decir. Él sabía que un día como hoy yo lo iba a entender.
Y llevo 24 años pensando de una forma que no era así. Lo que Dios me estaba diciendo es, ¿verdad que duele desprenderse de un hijo que uno ama? Pues yo lo hice por ti. Así yo te amo. Por eso Pablo escribe que el amor de Dios sobrepasa todo el conocimiento. Sobrepasa tu entendimiento, no lo podemos entender. Y Abraham lo pasó para que nosotros lo entendiésemos. Esa prueba fue para enseñarnos a nosotros. El evangelio se trata de amor. El monte Moriah se trata de amor. Un amor incondicional. Sube, Joel, por favor. Un amor que no se puede explicar. ¿Cómo tú explicas eso? ¿Cómo tú sacrificas a tu hijo? Inocente. ¿Cómo tu hijo se deja sacrificar? Isaac no pataleó. La Biblia nos relata que él le preguntó, papi, ¿dónde está el cordero? Pues Dios proveerá. Él no pataleó, él no se resistió. Él se dejó amarrar y no era un nene, era un jovencito. Su papá era un viejito. Y se subió al altar, calladito la boca. Abraham tipifica a Dios, Isaac tipifica a Cristo. Y sucedió allí. Y más tarde el templo del sacrificio y la adoración se construyó allí. Y el segundo templo allí. Pero luego, entre tantos lugares que hay en el Medio Oriente, Dios escogió aquel lugar allí para crucificar a Cristo. Y no podemos comprenderlo a plenitud. Pero en base a la historia del monte Moriah, intuiremos, aunque débilmente, cuán grande y duro fue el sacrificio que Dios mismo asumió cuando entregó a la muerte en la cruz del Gólgota a su único y muy amado Hijo, Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que realizó en esta cruz el sacrificio que en el último momento ahorró misericordiosamente su siervo y amigo Abraham en el monte Moriah. No voy a dejar que a ti te pase. Yo no te voy a dejar pasar por ese dolor a ti, mi amigo Abraham. Porque yo estoy dispuesto a pasarlo yo por ti. El monte Moriah y el Gólgota están directamente relacionados entre sí. La historia de la prueba de Abraham encierra un misterio. Y es que se trata de una historia con carácter profético. Es una profecía cuya clave de interpretación nos la ofrece la misma Escritura al conducirnos a los pies de la cruz de Cristo. Aquí en el Gólgota, Dios tomó al Hijo de su corazón y lo sacrificó por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Esta es la medida del amor de Dios para nosotros. Ante la visión de este sacrificio al que Dios sometió a su propio corazón, no se puede dudar más del amor divino.
Dios mismo aportó como prueba de su amor, la prueba más difícil y gloriosa. Ahora podemos colocar en la balanza todas nuestras pruebas, nuestras tribulaciones y nuestras angustias que puedan venir sobre una vida cristiana. Y tendremos por resultado que todo esto junto no pesará tanto como lo que Dios aportó por nuestra salvación en el monte Gólgota. No importa lo que te pase, no importa lo que te suceda, nunca se comparará. ¿Habrá sufrido Dios? De ver cómo lo arrestaron, cómo lo golpearon, cómo lo maltrataron. Jesús, pudiendo pedir una legión de ángeles, prefirió callar, soportar. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. La redención que Dios proveyó en ese día en el monte Moriah motivó a Abraham a llamar ese lugar Jehová Jireh. Y yo quiero terminar con esto, hermano. Aunque es verdad que Dios es poderoso y fiel para suplir todas nuestras necesidades económicas, el nombre de Jehová Jireh no es una promesa de prosperidad, sino una promesa de redención del pecado, que incluía la pobreza, pero esta no era el fin. Y hemos cogido ese nombre tan hermoso, tan poderoso, y lo usamos solamente cuando necesitamos un carro o una compra. Jehová Jireh no es eso. Eso es parte del paquete. La provisión material es parte de lo que Dios nos da, pero no es el fin. Jehová Jireh no significa dinero, aunque es parte. Jehová Jireh significa redención, significa salvación, significa que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponte sobre tus pies. Y hoy te presentamos ese nombre, Jehová Jireh. ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres recibir la salvación? ¿Quieres recibir la redención? Y con ello todo lo demás que Dios te da. Repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. En esta noche yo te acepto, yo te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, tú eres salvo. Conéctate nuevamente.